Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas, ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos, y quien nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Hay problemas con los que nos estamos enfrentando ahora, a raíz, por ejemplo, del Sínodo de los Obispos sobre la familia, que sin embargo son muy antiguos. Desde luego yo, desde que tengo uso de razón, los llevo no solamente experimentando, sino también padeciendo. Si tuviera que resumirlo de alguna manera, diría que desde el Concilio Vaticano II para acá, lo que se ha llamado el posconcilio en el cual aún vivimos, creo que llevados de una buena voluntad, siempre me ha parecido que esto ha estado en la base de todo, por lo menos en la base de la actuación de la mayoría. Llevados de una buena voluntad, se ha pretendido quitar algunas motivaciones que eran
las fundamentales, no las únicas, pero sí las fundamentales de nuestros mayores, y a la vez quitar también aquello que se consideraban cargas en las espaldas de los hombres. Repito, llevados de buena voluntad, escuchando posiblemente la palabra del Señor que dice que no pongamos cargas insoportables en las espaldas de la gente, desde el punto de vista ético, porque desde el punto de vista dogmático o litúrgico las batallas han sido distintas, desde el punto de vista ético, en estos 60 años, 50 y tantos años, se ha caracterizado por parte de muchos de buena voluntad, quiero creer esto, por un lado decir las motivaciones de los mayores estaban basadas en el miedo al infierno, en el interés. Haces esto para que te den esto otro, sea el cielo o sea una ayuda que haces con una novena, con una promesa, y el miedo y el interés no son precisamente los motivos más genuinos, mejores, más auténticamente cristianos. Se ha mirado, por lo tanto, a las motivaciones de nuestros padres, se las ha mirado con desprecio y directamente se han burlado de ellas, incluso diciendo, equivocadamente, diciendo que el infierno no existe o que existe está vacío, se acabó el miedo, y diciendo que al cielo va todo el mundo, por lo tanto se acabó la motivación del interés, porque hagas lo que hagas, el premio te lo van a dar. Bueno, ridiculizando incluso pues esas otras devociones, como digo, por ejemplo, una novena, una peregrinación, son cosas de viejas, son cosas del pasado, son cosas preconciliares, hoy se diría quizá son cosas tradicionalistas. Bueno, quitando las motivaciones, se dejó a la gente, a la inmensa mayoría de la gente, sin una causa para hacer las cosas. Y entonces se intentó quitar cosas, es decir, o bien nada es pecado, nunca se ha dicho esto, nunca, pero sí que algunas cosas se empezaron a decir que no eran pecado, algunas. En cambio se empezaron a añadir otros pecados. Bueno, se dijo que no era pecado prácticamente nada de lo concerniente al sexto mandamiento, y en cambio se habla ahora más que antes, desde mi punto de vista para bien, se habla más que antes, por ejemplo, de los pecados ecológicos. Bueno, en definitiva, no digo que de forma deliberada, pero sí lo que ha sucedido es que hay hoy un moralismo inaguantable, distinto del que tenían nuestros padres, quizá, porque repito, se han quitado cosas como pecados, nunca oficialmente, hablo en la praxis de la inmensa mayoría, pero se han puesto otras. Hay un moralismo inaguantable. Y cuando se escucha, repito, a raíz de las discusiones del sínodo sobre la familia, que hay que seguir aligerando la carga, que hay que seguir quitando de la espalda de la gente los pesos, y que eso significa dar más facilidades, por ejemplo, para comulgar, suprimiendo, en determinados casos por lo menos, que siempre son el punto de partida para otros casos, suprimiendo el concepto de pecado mortal como ligado a la recepción de la comunión. Si estás en pecado no puedes comulgar. En el fondo no es más que lo mismo de antes. Puede parecernos un tema nuevo, es un tema, repito, que llevamos más de 50 años peleando con él. Hace unos días, en una conferencia, esta semana, en una conferencia en Roma, una conferencia en la que participó el cardenal Miller, prefecto de doctrina de la fe. Empezó el cardenal Miller, no sé si con ironía, no sé si los alemanes tienen sentido de la ironía, pero empezó diciendo a los presentes: queridos amigos de la sana y recta doctrina. Tal y como están las cosas, era una forma de empezar. Pero tuvo una intervención, Monseñor Melina, que es el director del pontificio del Instituto Juan Pablo II para la Familia, tuvo una intervención, Monseñor Melina, diciendo: si esto lo hacemos, es decir, si lo que tenemos que hacer hoy, llevados por el deseo de tener misericordia,
Si lo que hoy tenemos que hacer es quitar cargas de las espaldas de la gente, dijo, introducimos a la Iglesia en una dinámica de rebajas por fin de temporada. Saldi, por fine de stagione, decía Melina en italiano, saldi. Rebajas por fin de temporada. Yo creo que esto me lo habéis escuchado a mí muchísimas veces. Es decir, si la misericordia, que es un elemento esencial del cristianismo, no accidental, sino esencial, porque estamos hablando de la esencia que es Dios, si la misericordia nos lleva a decir, esto no es pecado, o a decir, si es pecado, como si no es pecado, no pasa nada. Es decir, tú puedes comulgar y aquí no pasa nada. O esto no es pecado y así tienes menos pesos en las espaldas porque puedes hacer lo que te dé la gana. Y si empezamos con una cosa, no os quepa duda que vamos a seguir con otras. Ahí está la Iglesia anglicana como ejemplo concreto. Si la misericordia nos lleva a decir, esto no es pecado, o nos lleva a decir, esto es pecado, pero como si no lo fuera. Es decir, lo máximo, que es la comunión, la puedes hacer. Si la misericordia nos lleva a esto, son palabras de Monseñor Melina, que repito, yo he dicho muchas veces, entramos inevitablemente, repito, inevitablemente, en un proceso de rebajas por fin de temporada. Inútiles rebajas, no van a venir más, repito, ahí está el ejemplo de los anglicanos, no van más a sus iglesias porque estén en rebajas, en saldo total, ellos han aprobado y aceptado ya todo, no van más, al contrario, van menos. Entonces, ¿cuál es la solución? Parece que nos encontramos en un dilema, en un callejón sin salida. Cristo nos habla de la misericordia, Él es el Dios de la misericordia. Nos dice que no pongamos en las espaldas de la gente pesos que no puedan soportar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es la cuestión. El gran debate que se plantea hoy sobre la relación entre verdad, dogma, ética y misericordia es un debate que parece condenado a no encontrar una solución. En el nombre de la misericordia tenemos que olvidar la verdad. ¿Imponer la verdad significa olvidar la misericordia? Yo creo que el debate falla por un punto. Fijémonos en Jesucristo. No cabe duda, es un hecho constatado, histórico, que el Señor quitó muchísimas cargas de las espaldas de la gente. Muchísimas cargas. Cuando uno ve la cantidad inmensa de preceptos que tenían que cumplir los fariseos, los saduceos, los judíos, te das cuenta de que Jesucristo hizo una poda, pero inmensa, inmensa, me parece que eran, ya no recuerdo bien, pero creo que un buen judío tenía que cumplir cerca de 700 preceptos para no infringir la ley en ningún punto. Jesucristo lo resume a una cosa, el amor, pero no quita todo. Esa es la trampa en que algunos quieren hacernos caer. Quita mucho. Más aún, quita todo aquello que no es esencial, pero no quita todo. Por lo tanto, no podemos decir que el Jesús histórico en el cual está basada nuestra fe quitara toda norma moral. Jesucristo no le dice a la adúltera, a la cual evita que maten apedreada, no le dice, vete, que aquí no ha pasado nada. Le dice, vete y no peques más. Es decir, el adulterio, para Jesucristo, sigue siendo un pecado, y así el resto. Por tanto, es un error pensar que la misericordia nos tiene que llevar a quitarlo todo. Es un error porque no lo hizo Jesucristo y porque evidentemente nos conduciría, no solo como iglesia, sino como sociedad, a un caos ético. Si cada uno puede hacer lo que quiera, yo os aseguro que los primeros que van a padecer las consecuencias son los más débiles, los inocentes, los más pobres, los frágiles, porque siempre el que tiene la sartén por el mango es el poderoso, y entiéndase por poderoso a veces el rico que establece cuál es el precio de los productos, y otras veces el marido que puede tener la sartén por el mango porque tiene el dinero que va a pagar de pensión. Es decir, cuando no hay normas ni civiles ni religiosas, siempre el que paga el pato, el que paga las consecuencias, es el más débil, el inocente y el pobre. Jesucristo no fue un enemigo de la ética. Insiste
claramente en que hay que cumplir los mandamientos, pero a la vez suprime todo lo que se puede suprimir que no sea esencial. Lo esencial lo deja. Entraríamos en otro debate de ¿y qué es lo esencial? Repito, lo dijo el propio Jesucristo y a él tenemos que atenernos. Pero creo que hay una cuestión que se nos escapa a todos. La diferencia entre moral y moralina es muy sencilla. Cuando te dicen tienes que hacer esto, lo que sea, siempre te cuesta. Tienes que pagar impuestos. Tienes que controlar el límite de velocidad cuando vas con un buen coche en una magnífica autopista. Tienes que respetar tus promesas matrimoniales o sacerdotales. Tienes que ayudar a las personas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo y quizá no te apetece nada. Tienes que perdonar, incluso poner la otra mejilla. Cuando te dicen tienes que hacer algo, siempre te cuesta. Y no solamente a nosotros los católicos, a cualquiera. Siempre le cuesta. Si el camino es que no te digan tienes que hacer algo, ya vemos, destrucción completa. Haz lo que te dé la gana, haz lo que te pida el cuerpo. Si no quieres ir a trabajar, no vayas a trabajar. Si no quieres estudiar, no estudies. Si no quieres cuidar de tu familia, pues no la cuides. Si te apetece emborracharte, emborráchate. Si quieres drogarte, drógate. ¿Ese es el camino? ¿Ese es el futuro de la humanidad? ¿Ese va a ser el futuro de la Iglesia? Esto es absurdo, simplemente absurdo. ¿Dónde está entonces el problema? El problema está en que nosotros no nos podemos enfrentar a la ética, por ligera y suave que fuera la ética, sin fuerzas. Ahí es donde está el problema. Si se le dice a una familia, te puedes divorciar, volverte a casar, las veces que sean, las veces que sean, y aquí no pasa nada, y puedes seguir comulgando, alguno pensará que le está haciendo un favor a la familia, pero a lo mejor no le está resolviendo nada, al contrario, le está haciendo mucho daño, no solamente porque comete un pecado al comulgar en pecado, sino porque no le está diciendo que tiene que tener fuerzas para llevar adelante su nuevo matrimonio, en el cual también tendrá problemas y que será su quinto nuevo matrimonio, pero en el cual también tendrá problemas. Es decir, no podemos plantearnos el futuro solo desde la perspectiva de quitar cargas en la espalda. El futuro tenemos que planteárnoslo desde la perspectiva de hacer las espaldas más fuertes. De esto, curiosamente, nadie habla. Hay un salmo que dice, robusteced las rodillas vacilantes. Si yo no tengo fuerza para subir 20 escalones y me dejan 10 escalones para subir, a lo mejor sigo sin tener fuerza. Y si al final me dejan una cuesta abajo, al final me están haciendo daño. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Oiga, haga usted mis piernas fuertes para subir el primer escalón y el segundo y el 20º. Deme usted fuerza. Nuestros mayores tenían una fuerza, una motivación. Su motivación era, no en todos los casos, porque es ofensivo decir que era en todos los casos, pero sí ciertamente en muchos casos, el miedo y el interés, en muchos casos, no en todos. Pero al menos tenían esa motivación. ¿Y nosotros qué motivación tenemos? ¿Quién de nosotros se plantea afrontar los problemas de la vida, que por mucho que te quiten vas a tenerlos? ¿Quién de nosotros se plantea afrontar las cargas éticas, civiles, pagar los impuestos, religiosas, ser fiel en el matrimonio? ¿Quién se plantea afrontar esto a solas? No podemos. No podemos porque no tenemos fuerza. Necesitamos la ayuda de Dios. Y de esto es, repito, de lo único que no se habla, o de lo que menos se habla. Sin ayuda de Dios, sin espiritualidad, sin motivaciones, es que no podemos. El camino no es el de las rebajas, el camino no es el de quitar cargas de la espalda que no se pueden quitar y que no se deben quitar. El camino es hacer la espalda más fuerte, y eso solo se puede hacer con más espiritualidad, con más unión con Dios, con más oración, con más confesión, con más comunión. Encuéntrate con Dios, ten la fuerza de Dios, y después tendrás la fuerza que te la dará Dios para llevar adelante una carga que no cabe duda que es pesada. ¿Quién habla hoy de abrazar la cruz?
Nadie. Es un tabú. ¿Quién habla hoy de aceptar por amor al crucificado la cruz de cada día? Nadie. Hablan de quitar la cruz. No hablan de abrazar la cruz. Pero es que ese Jesucristo misericordioso, del cual algunos se llenan continuamente la boca, es el mismo Jesucristo, porque no hay 2, 3, 25 Jesucristos, sino solo hay uno. Es el mismo Jesucristo que dijo: el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz. Esto está suprimido. Es casi pecaminoso decir esto, pero lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz. No el que quiera ser mi discípulo, que huya de su cruz, porque huirás hoy de esta y mañana de otra y pasado mañana de otra, y tu vida será una fuga permanente hacia la ruina y hacia la autodestrucción. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz. Que cargue con su cruz y que se apoye en mí. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, de lo que sea. ¿Estás enfermo? ¿Te va mal en tu familia? ¿Te has divorciado y vuelto a casar? ¿Eres homosexual? ¿Tienes un problema económico? ¿Te cuesta trabajo tu empleo porque no tienes unas condiciones ideales? ¿Estás perseguido porque eres cristiano en un país musulmán? Lo que sea. Venid a mí, ven a mí, cuando estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré, dice Jesús. Y añade: cargad con mi yugo, que porque es mío, era tuyo. Tu enfermedad, tu crisis matrimonial, era tuyo, pero has venido a mí, lo he hecho mío, ahora ya es mío, ahora ya es mío. Porque es mío, es suave. No dice te lo quito, dice te alivio. No dice huye, dice carga, pero conmigo. No tienes fuerzas, no las tienes, pero no es que no tengas fuerzas para esta cruz, es que no tienes fuerzas para ninguna cruz. Es que si huyes de esta cruz, huirá mañana de otra y pasado mañana de otra y pasado mañana de otra. Es que la solución no es la huida, la solución es robustecer las rodillas vacilantes, fortalecer las espaldas que llevan la cruz. Y eso solo se puede hacer con más espiritualidad, con más unión con Dios, con más oración, y diciéndole al Cristo que ha dado la vida por nosotros, al cual contemplamos crucificado, diciéndole: te quiero, te agradezco, te quiero, te agradezco, por amor a ti, por amor a ti, por agradecimiento a ti, quiero llevar mi cruz. Repito, la que tengo ahora, la que me espera, una cruz de siempre, una cruz que no estaba y que ha venido y que quizás se vaya, por amor a ti, por agradecimiento a ti, no por temor a ti, no por terror a ti, aunque el temor es muy sano, y el miedo guarda la viña, pero no es el principal motivo de un católico. No por interés, el que voy a sacar, por amor a ti, por agradecimiento a ti. Yo miro la cruz y veo al crucificado y veo a una persona que se ha entregado por mí y le digo: por ti, tú por mí y yo por ti, Señor, por ti, con tu ayuda, contigo, gracias a ti, quiero coger mi cruz de cada día. O esto, repito, o un camino absurdo, cuesta abajo, destructivo. Vamos a quitar de las espaldas de la gente las cargas. Oiga, ¿qué cargas? ¿Cuántas cargas? ¿Todas las cargas? Primero, eso no lo hizo Cristo. Segundo, ¿a dónde conduce eso? Solamente Cristo, solamente el encuentro con Cristo crucificado, solamente el amor a Cristo crucificado, y por amor a Él todo lo demás nos puede hacer capaces de no hundirnos, porque las cargas hunden, y de no emprender un camino de la huida que sería todavía mucho más duro. Que Dios nos ayude.